con mínima energía se fracturan en la tercera edad, ¿de acuerdo? De hecho, está descrito un signo semiológico en estos pacientes que es el signo de Henneking. Este signo comprende en un hematoma, ¿sí? Una equimosis encontrada de forma tardía en los pacientes de la tercera edad, que puede pintar, digamos, todo el hombro afectado, más el hemitórax o el seno de la paciente. Entonces es un hematoma gigantesco. ¿Y por qué aparece esto? Obviamente porque esta paciente sigue movilizando la fractura, el foco de fractura, ¿de acuerdo? Lo que hay que entender, y uno diría, pero ¿cómo puede seguir movilizando? ¿Cómo puede extenderse por tanto tiempo y crecer tanto un hematoma? Es la triste realidad de la tercera edad. Puede ser que estos pacientes no tengan asistencia, no tienen alguien que los socorra de forma rápida. Entonces ellos evolucionan con una fractura, el ámbito de la memoria, pueden tener alteraciones sensoriales por la edad, demencia senil, muchas cosas. Entonces puede pasar una fractura que nadie se da cuenta y sigue movilizando, por eso sangra, sangra y sangra, y forma el signo de Henneking, que es esta hematoma, equimosis gigante que puede pintar todo el hemitórax. La clínica, aparte de la fractura, ya saben, como toda fractura, es el dolor, la impotencia funcional, puede haber el crépito, deformidad, todo esto. Los medios diagnósticos, ya saben, siempre imaginen por lo menos 2 imágenes para corroborar su diagnóstico. Quiere decir que de regla siempre es la AP, la anteroposterior, y normalmente se describe la axilar, ¿sí? Pero hay que entender que este paciente no puede mover el brazo por la fractura, por el dolor. Entonces, una referente siempre para ver una lateral de hombro, siempre es una transtorácica. Quiere decir, si este es el hombro afectado que quiero ver, ya, los rayos X entran por aquí, ¿sí? Entran por aquí, aquí está el chasis donde se va a marcar la radiografía, los rayos entran por aquí y se plasma esto. Entonces, esta proyección se llama transtorácica y es muy útil para ver una proyección lateral del hombro, ¿ya? Eso tienen que recordarlo. Entonces sabemos que por protocolo siempre vamos por las radiografías. Obviamente se podrá tomar también una tomografía. Y en la tomografía se puede valorar mejor los trazos de fractura, dónde están las lesiones que uno está viendo en la radiografía, ¿sí? Y como siempre saben, nos tenemos que basar en una clasificación. Entonces, la clasificación proximal para el hombro es la clasificación de NIR. Entonces, NIR clasifica del 1 al 6, como van a ver, explico un poco ahí en los videos. Sé que hay el corte de un video, pero vamos a avanzar acá, que asumo que es el síndrome de hombro doloroso. Entonces, NIR clasifica del 1 al 6. Del 1 al 4 clasifica de acuerdo a los trazos de fractura o fragmentos que se encuentran. Vale decir, pueden ser 4 fragmentos, ¿sí? A expensas del cuello anatómico, troquíter, troquín y cuello quirúrgico. 4, ¿de acuerdo? Y a partir del grado 5, además de los 4 trazos de fractura, se suma la luxación, es una luxofractura, ¿de acuerdo? También da otros parámetros importantes. NIR dice, no importa si es un fragmento o son 4, si alguno de ellos cumple el criterio de más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación, es quirúrgica. Quiere decir que puede ser un fragmento, pero si cumple estos parámetros, se opera. Puede tener 4 fragmentos, pero si ninguno cumple el criterio de más de 1 centímetro y más de 45 grados de angulación, no se opera, ¿sí? Y está indicado para luxofracturas, o sea, más de 4 fragmentos, y esto está luxado además. La indicación ahí generalmente es prótesis de hombro, porque el gran riesgo de todo esto es una necrosis avascular de la cabeza humeral, como el gran problema de la irrigación, que es también de la cadera.
Entonces, esto nos da los parámetros para decidir cuándo es quirúrgico, cuándo es una prótesis. Obviamente, en un paciente de la tercera edad, la decisión de prótesis es una decisión de rescate para que este paciente pueda por volver a utilizar su hombro. La prótesis de hombro no es muy funcional, no va a recobrar grandes movimientos del brazo. Tiene cierta limitación, hay que entender que se tienen que reinsertar estos componentes del manguito rotador que ahorita vamos a recordar, ¿de acuerdo? Entonces no siempre queda con la misma función. Esta prótesis no es tan bonita como la de cadera, como la de rodilla, que se hace esta ortoplastía, por ejemplo, en cadera y rodilla para que el paciente retome toda la vida normal que tenía. En hombro no es tanto así. En hombro básicamente es para que pueda hacer cosas básicas como lavarse la cara, cepillarse la boca, alimentarse, ¿de acuerdo? Pero no recupera al 100% el movimiento. En pacientes jóvenes, obviamente, si se tiene una luxofractura tan compleja, el criterio no es tan fácil de prótesis. Hay que entender que este paciente, imagínense una lesión, no sé, de alta energía, que en una persona joven no es fácil, pero será una lesión de altísima energía. Entonces, no será tan fácil decidir a un paciente de 20, 22 años una prótesis de hombro. Entonces, en ellos todavía existe la posible capacidad de la cicatrización, de que este hombro no llegue a necrosarse, pese a que está latente el riesgo. Entonces, tal vez, si se explica a la familia, podrá optarse por una osteosíntesis, pero con el riesgo latente de que se necrose la cabeza humeral y tenga que llegar a una prótesis de hombro. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esas son las indicaciones. Ahora, recordemos un poco la anatomía del hombro. El hombro, lo que tenemos que recordar son básicamente, primero que nada, esta articulación glenohumeral. Recordemos que la glenoide como estructura ósea es pequeña para el movimiento y la contención de la cabeza humeral. En ese sentido, tiene alrededor de la glenoide una estructura que se llama el labrum o rodete glenoideo, que es un anillo fibrocartilaginoso que se encuentra alrededor de la glenoide, ¿sí? Y esto aumenta la capacidad para que la cabeza humeral pueda funcionar. A continuación viene lo que es la cápsula articular. En la cápsula articular es importante recordar que en la cara anterior de la cápsula articular existen dos defectos anatómicos que todos nosotros tenemos. Si revisan anatomía y van a encontrar que es el foramen de Rouvier y el foramen de Weybridge. Son defectos anatómicos por los cuales suele estar debilitada la cápsula anterior y por eso es más común la luxación anterior de hombro, en casi un 98%. Entonces, estos forámenes hacen eso, hacen debilita y por eso se hace más frecuente la luxación anterior. Y el siguiente plano a continuación, obviamente, son estos planos de los ligamentos del famoso manguito rotador. Entonces, ¿cuáles son? Y por eso se dibuja Rouvier, que es un libro clásico antiguo, que es de origen argentino, dibuja la cabeza humeral. Imagínense que esta es la cabeza humeral, viendo por el lateral, ¿sí? Y dibuja una mano que la sostiene. Y nos dice que estamos viendo de forma lateral. Los componentes del manguito rotador son esta mano. De la parte anterior es el subescapular. La parte superior, perdón, el dedo, este es el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y si se fijan, aquí sobra un dedo. Este dedo en particular corresponde, como memotécnico, a la porción larga del bíceps. ¿De acuerdo? Entonces, cumple una función. Esta mano, al tener los componentes del manguito rotador, que ya hemos dicho, que son subes, supra, infra, redondo, menor, obviamente tienen la función rotadora. Pero por eso es bueno recordar esta mano. ¿Por qué? Porque estos componentes no solo tienen una función rotadora, tienen también una función de coaptación. ¿Qué quiere decir esto? La coaptación quiere decir que todos estos componentes nos permiten
que esta cabeza humeral se mantenga dentro y apoyada de su glenoide, ¿de acuerdo? Ayudan en la coaptación de esta articulación. Entonces, los componentes de la coaptación no son solamente los del manguito rotador, también tiene que ver esta porción larga del bíceps, ¿sí? Que sirve para la coaptación de la cabeza humeral. Recordemos que la porción corta del bíceps se inserta en la apófisis coracoides, ¿no? Y el bíceps en general tiene la función de flexión del antebrazo en el brazo y es un importante supinador, ¿de acuerdo? Manguito rotador, recuerden esto, componentes de manguito rotador y componentes que cumplen la función de coaptación del hombro, ¿ya? Luego entonces vamos a ver síndrome de hombro doloroso, que ahí tienen sus repercusiones las lesiones de estas estructuras. Entonces, después de esto, la siguiente estructura importante a recordar es de la cabeza humeral, esta es la cavidad, ¿sí? Obviamente toda esta cabeza humeral que trabaja en su glenoide se encuentra por debajo de una estructura ósea que está aquí arriba. Es el acromion. Entonces el acromion es el techo del hombro, ¿de acuerdo? Y hay que recordar que en este techo, por debajo inmediatamente de la estructura, o sea, aquí debajo, hay una estructura que se llama que es una bursa. Las bursas son estructuras que ayudan en el deslizamiento y la amortiguación de estructuras articulares, ya sean articulares, estructuras osteoarticulares, ligamentos, tendinosas, funciones musculares, sirven para el deslizamiento y amortiguación de estas estructuras. Entonces existe esta bursa subacromial. Es súper importante porque vamos a ver ahorita en síndrome de hombro doloroso que como bursa, todas las bursas inflamadas son muy complejas, muy complicadas de manejar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este tema grande, ya que lo he tratado de resumir. Asumo que este es el video que se corta, entonces las personas que están pasando clases transmitan a las otras personas que no están, que esto va a entrar al examen. Entonces, lo delimito como síndrome de hombro doloroso porque son los cuadros más frecuentes de ver de dolor de hombro y para que no se pierdan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las partes más frecuentes en investigar en dolor de hombro? Primero que nada, en la parte anterior del hombro, ¿sí? Tenemos justamente esto, la porción larga del bíceps. Entonces, esta tendinitis, que es la tendinitis bicipital, es muy frecuente, ¿ya? Recordemos que hay acá adentro, y si quieres repasen un poco anatomía, esta estructura tendinosa discurre entre el troquíter, entre el troquíter y el troquín, que son estas tuberosidades de la cabeza humeral. Tiene su corredera, y esta corredera obviamente está por debajo de un manto aponeurótico, porque es su conducto, su canal. Entonces se puede inflamar esta tendón, obviamente, por el esfuerzo, por el uso, por desbalances musculares, malos funcionamientos de hombro, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor es en la parte anterior del hombro, ¿de acuerdo? No tiene mucha irradiación. Maniobras semiológicas para esto son la maniobra de Yergasón, que es básicamente poner el dedo pulgar en la cara anterior de la cabeza humeral y hacer este movimiento de rotación interna y externa. Y uno siente como debajo del dedo pulgar discurre una estructura larga. Ese es el tendón, ¿ya? Yergasón 1 es obviamente a la digitopresión con el pulgar y despertar dolor. Yergasón 2 es poner la mano ahí, ¿sí? Para hacer la rotación y pedir que si despierta dolor. Y a continuación pedir al paciente que haga la pronosupinación de esta mano. Como ya les dije, el bíceps es un importante supinador. Entonces, cuando uno hace el esfuerzo de supinación, otra vez también despierta dolor. Recordemos que el bíceps en la parte inferior se inserta en la tuberosidad bicipital que está por debajo de la cúpula radial y por eso tiene esta función supinadora muy importante, ¿de acuerdo? La tendinitis bicipital es muy frecuente, tienen esta semiología para explorar, obviamente para la investigación se puede pedir ecografía que nos denotará el tipo de inflamación, hemorrágico, edematoso,
microcalcificaciones. Y por eso les digo, en la práctica les recalqué que es súper importante por protocolo pedir radiografía. ¿Por qué? Porque en la radiografía podríamos ver, si bien se trata de parte blanda, podríamos ver osteofitos, calcificaciones. Sabemos que los osteofitos, estas exostosis, son calcificaciones a expensas de estructuras crónicamente inflamadas. Entonces nos puede dar un parámetro para decir el tiempo de evolución y la complejidad del manejo de esto, ¿de acuerdo? Entonces cuando se pide parte o se sospecha en parte blanda, no está de más pedir una radiografía porque podemos encontrar osteofitos, ¿de acuerdo? El manejo de la tendinitis bicipital es un poco complejo, normalmente se puede infiltrar, tiempos de reposo, antiinflamatorios, pero no es algo raro, suele suceder que se rompe. El tendón de la porción larga por estos procesos inflamatorios, hasta por las mismas infiltraciones con corticoides, pierde la facultad elástica, el tendón, y se rompe. Muchas veces es algo bueno porque la tendinitis se acaba. Existen otros músculos que van a compensar la función del brazo en la cara anterior, como es la porción corta del bíceps, que es rarísimo que se rompa. Y también está, recordemos, el coracobraquial, que es otro músculo que está por debajo, que también tiene la función de flexora de brazo, de antebrazo sobre brazo. Se puede volver a reinsertar el tendón, también es una opción, pero normalmente no cubra la total fuerza que debe tener esta estructura muscular. Siguiente cuadro importante a recordar es la artrosis acromioclavicular. Entonces se puede palpar, es parte de este dolor de hombro. Siempre tenemos que ir a verificar si existe un conflicto, un problema acá, ¿sí? Como ya saben, el problema es haber dejado desapercibido las luxaciones acromioclaviculares 1 y 2, que aparentemente no es nada, pero sí hay que manejar. Y en estas inestabilidades es que puede evolucionar a un dolor crónico, un desgaste articular y obviamente llega a una artrosis acromioclavicular que es igual muy dolorosa. Entonces se puede palpar el dolor, ¿sí? Una maniobra semiológica importante es recordar que podemos llevar el brazo en esta posición neutra de abducción, ¿de acuerdo? Y más allá, los últimos 30 grados de abducción máxima, estos 30 grados se está obligando a la articulación acromioclavicular a ejercer su máximo rango de movimiento, o sea, se está forzando la articulación. Entonces, si en este punto hacemos los 30 grados y denota dolor, estamos frente a un conflicto acromioclavicular. Entonces, eso nos orienta también a que puede existir un problema en esta articulación. Obviamente podemos coadyuvar con la radiografía. La radiografía nos demostrará este proceso artrósico. La artrosis radiográfica saben que se manifiesta por pérdida de espacio articular, esclerosis subcondral, que es esta imagen blanquecina, más blanca en lo que son los rebordes articulares, porque ya no hay estructuras cartilaginosas ni meniscos, que ahí tiene un menisco. La aparición de osteofitos, procesos inflamatorios crónicos, crecen estos osteofitos en la articulación. Pueden aparecer quistes, que son destrucciones de la estructura ósea, defectos osteolíticos, quiere decir imágenes radiolúcidas. Pueden aparecer geodas, que es la confluencia de varios quistes. Se unen varios quistes en esta imagen radiolúcida más grandes, se llaman geodas, más destrucción articular, ¿ya? Entonces, el tratamiento para esto en etapas tempranas puede ser desde la infiltración de corticoides, células madre, plaquetas, un plasma rico en plaquetas, hasta la cirugía final, que es la cirugía de Montfort, que esto hemos hablado ya en luxación acromioclavicular, que es la resección de esta parte distal de la articulación, 1 a 1.5 centímetros, que sabemos que no va a tener gran repercusión. No es que la clavícula se salga, no es que el hombro quede limitado, nada. Se llena esto de tejido fibroso cicatrizal y el hombro funciona normal y se acaba el problema. Siguiente punto importante es
el síndrome de pinzamiento subacromial. Entonces, parte de este mundo del hombro doloroso. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en que el acromion, ¿no? Que es esta estructura que ya sabemos, hasta aquí por encima es el techo del hombro. Existen varios tipos de acromion. Acromion, como están viendo, un acromion recto. Acromion que cada vez varía su configuración en cada vez más ganchoso. Acromions que pueden ser muy ganchosos y obviamente implican un problema en el funcionamiento del hombro. Imagínense, más ganchosos quiere decir que empiezan a chocar y a lesionar esta parte superior de la cabeza humeral. Entonces también es un poco de lógica en la evolución. Recordemos, hemos dicho que primero está la bursa, luego viene el ligamento, por ejemplo, está el supraespinoso y luego viene la estructura ósea. Entonces, en esa evolución, en ese conflicto, hay que entender que podría, es lógica, evoluciona desde una bursitis edematosa, hemorrágica, desgarrada, calcificada. Calcificada quiere decir que esta bursa ya no cumple una función de amortiguación y deslizamiento. A continuación, esta bursa empieza a ser como un cuerpo extraño y se calcifica, puede romperse. Entonces, a continuación ya no amortigua nada, el pellizcamiento continúa y llega a comprometer ahora el supraespinoso. Supraespinoso que de la misma forma en la evolución puede estar inflamada, edematosa, hemorrágica, parcialmente desgarrada, totalmente rota. Entonces es un poco de lógica, ¿no? De ver cómo va evolucionando el que esto siga maltratando desde las partes más superiores hasta llegar a la desinserción, ruptura del supraespinoso. Entonces, obviamente, en todas estas etapas, la función del hombro está totalmente alterada. El paciente no puede mover por el dolor, por la incapacidad funcional. Los diagnósticos, obviamente, eh, son radiográficos para ver la conformación del acromion, para ver la formación de osteofitos, ¿de acuerdo? Ecográfico, porque la ecografía nos va a hablar justamente de lo que les dije, bursitis, tendinitis, desgarros, hemorragias, todo esto, ¿sí? Finalmente, hay una prueba diagnóstica importante que tienen que recordar, que esto lo pueden hacer en su consultorio, porque acá lo que queremos saber es, y el punto de parámetro importante es, estamos frente a un proceso inflamatorio, y por esto es la limitación funcional, o ya está roto el supraespinoso, ¿no? Y por eso no hay función. Entonces está la prueba de NIR. ¿En qué consiste? Consiste en la infiltración de este espacio subacromial con lidocaína pura. Entonces se agarra, se infiltra, que no es peligroso, no es raro, ¿sí? Se infiltra ahí por debajo del acromio lidocaína pura. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se está haciendo es bloqueando el dolor de una inflamación. Entonces, si es la inflamación lo que limita el dolor, no permite funcionar con la lidocaína, ya está listo. Se arregló y funcionó. Pero si después de la infiltración, ok, no hay dolor, no hay molestia, pero no puedo elevar, no hay fuerza, quiere decir que posiblemente es el supraespinoso el que ya se encuentra roto, ¿sí? Entonces es muy importante esta prueba para diferenciar inflamación de una lesión estructural como es la ruptura del supraespinoso. Otra maniobra semiológica importante es el signo de la caída, que es mantenerse, pide al paciente que mantenga la abducción del brazo en esta posición y se hace una contra de fuerza. Obviamente ahí lo que se está midiendo es la fortaleza del supraespinoso y puede ser que hasta este momento compense el deltoides, pero cuando se hace la fuerza hacia abajo se está trabajando puramente el supraespinoso y cuando ya no hay supraespinoso el brazo simplemente cae, es el signo de la caída, ¿de acuerdo? Soluciones desde etapas muy tempranas, se entiende, obviamente, imagínense una bursitis edematosa inflamada, desde medicación vía oral, infiltraciones con corticoides, con células madre, con este platelet rich plasma, el PRP, hasta quirúrgicos, imagínense, obvio, una bursa calcificada, hay que sacarla,
se reseca, se vuelve a reinsertar ligamentos supraespinosos, se los vuelve a anclar, a suturar. Entonces, soluciones quirúrgicas, ¿sí? Por último, el último cuadro dentro de este mundo de síndrome de hombro doloroso, que así se los he resumido para que no se pierdan en un dolor de hombro que se van a ver todos los días de su vida. El siguiente cuadro es una neuropatía periférica y es el compromiso del nervio supraescapular. Y ahora que ya lo saben, pueden otra vez revisar anatomía para ver por dónde discurre este nervio. Con los chicos de la práctica hemos visto bastantes porque es un cuadro muy común e increíblemente nadie recuerda al nervio. Es punto de diagnósticos equivocados, de manejos erróneos, de sospechas de lesiones cervicales y es un nervio periférico que se encuentra, como van a revisar, ahí por encima de la escápula, mucho en relación con lo que es este espacio que está por encima, la espina de la escápula. Como ya saben, mundo dolor neuropático, disestesias, parestesias, hiperestesias, irradiación, dolor intermitente. Es todo el lugar que abarca estas molestias, van desde la región cervical, vértice de brazo, llega hasta la región interescapular, vértice de escápula. He tenido variantes de pacientes que refieren el dolor hasta a veces hasta un poco del pectoral. Sí, es grandísimo el campo en el que puede presentar esta irradiación, ¿de acuerdo? Clínicamente se tiene que dar casi el 90% del diagnóstico, porque es básicamente yendo a palpar la espina de la escápula, un poco por encima hay una meseta y allí se encuentra el nervio, vale decir, el nervio está entre el músculo supraespinoso y la escápula. Ahí está el nervio y por eso se suele atrapar. Y cuando uno palpa allí, solamente a veces solo de rozar la piel, el paciente ya está esquivando el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, neuropatía periférica del nervio supraescapular. La sintomatología que ya la saben, por eso no hay dónde perderse. Si este paciente en este dolor de hombro los orienta por un dolor neuropático, a continuación el único nervio a investigar acá es el supraescapular. Al hacer esta palpación allá arriba por encima de la espina de la escápula, no existe otra estructura que duela. Esa es la única que va a doler, ¿de acuerdo? Medios diagnósticos es un poco complejo. Podría pedirse una electromiografía porque recordemos que este nervio supraescapular da inervación motora a supra e infraespinoso, pero la mayoría de su trabajo, bueno, lo más notorio es el sensitivo en todo este campo que les he indicado. Entonces podría, pero clínicamente no hay dónde perderse, ¿de acuerdo? Y el tratamiento generalmente es infiltración, bajo el protocolo de toda infiltración, que es la infiltración con un corticoide, coadyuvado con medicación vía oral, medios físicos como los que son calor local, antiinflamatorios en gel, pomadas y sobre todo reposo contraindicada cualquier tipo de manejo de fisioterapia. Acá no hay electrodos, no hay masajes, no existe nada, es reposo. Dudas hasta aquí, doctores, es bastante información, pero para poder ir de la mano con los videos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Qué es esto lo que falta en los videos? ¿Es esto lo que he hablado de síndrome de hombro doloroso? Doutor, tendinitis bicipital Ya, a partir de exploraciones. La clínica tiene. o sea, esa parte es la que está cortada. Sí, ajá. Ya, A entonces, partir de bueno, exploraciones. de acuerdo. Bueno, entonces, pero todo lo que he hablado ahora es esto lo que falta, sí, que es este mundo de síndrome de hombro doloroso, ¿de acuerdo? Entonces, recalquen, si han grabado esto, no lo sé, háblenle a sus compañeros, pero esto que he hablado aquí, esto entra al examen, ¿de acuerdo? Entonces, nos resta creo que una clase más y luego viene el examen, ¿verdad? ¿Es así?
Creo que es así porque la otra vez ya pregunté y creo que es eso, ¿no? Y ya, por eso, ¿no? Es este martes, no, es bueno, este martes que viene es la última la clase y el siguiente martes que viene es el examen, ¿verdad? Sí. Ya, entonces todos los temas que están ahí en la plataforma, junto con esto de hombro doloroso, luego creo que viene, voy a verificar, vamos a hablar de lo que son las luxaciones de hombro, veremos algo de fracturas diaficiarias y vamos a ver un poco de generalidades de las grandes lesiones de miembro superior, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, bueno, y voy a tratar de subir algún video, tengo un caso ahora justamente de una fractura de húmero y recalcarles ahí cuáles son los cuidados, las lesiones que se pueden presentar, ¿sí? Ok, doctores, entonces quedamos hasta acá, sigan viendo los videos. Ya voy a repartir también los trabajos prácticos por los grupos que ya están conformados, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que todos tienen y ya pertenecen a un grupo. Y otra vez voy a repartir trabajos para que suban a la plataforma. También voy a habilitar en la plataforma para que suban, ¿de acuerdo? Ya, doctor. Está Muchas bien, gracias. Ok, doctores, tengan buen día. Nos vemos el martes. Hasta luego. igualmente, hasta luego. Hasta luego.